Hola chicas y chicos, ¿cómo están? No crean que me congelé, ¿eh? Es que hoy les voy a presentar una entrevista con la periodista Kenia Velázquez sobre por qué es importante conocer y estar al tanto del tema de la desaparición. ¡Corre video! ¿Qué opinas sobre el incremento de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en México en los últimos años? Bueno, yo creo que cuando un estado ya no puede cuidar a sus niñas, niños y adolescentes, pues habla de una descomposición brutal, ¿no? A mí me parece que es terrible, pues, porque son quien más nos necesita de protección. Eh, el incremento, pues, habla de este abandono de las instituciones, del Estado en general, no, de la impunidad, pues sí, ¿no? De la descomposición. Yo he cubierto temas graves de violaciones a derechos de niños, niñas y adolescentes, sobre todo el caso en un hospicio acá en Salamanca, y lo que yo me di cuenta, y cuando yo comentaba con mis compañeras en la redacción, me acuerdo una que decía, ¿a quién le importan los niños y las niñas? ¿No? ¿A quién los cuida? ¿No? Y eso es algo que dices, bueno, sí, o sea, ¿cómo es posible que no veamos que a nadie le importe, ¿no? Y sobre todo en los casos de niños que no tienen papá o mamá, ¿no? Sí. O que no hay alguien que se haga cargo de ellos, pues ya pasa, o sea, se vuelven invisibles. Entonces, a mí me parece de profunda, porque los niños que tienen su familia y que han desaparecido, pues la mamá, el papá, la abuelita, quien sea, va a luchar por encontrarlos. Pero hay una gama, hay un área con estos niños, pues que nadie vela por ellos y me parece absolutamente terrible. Sí, sí, ha de ser terrible porque que no se tome en cuenta la niñez, entonces el futuro y el presente están perdidos. Así es. Sí, sí. Y tú, desde tu opinión profesional, complementando esta pregunta, ¿tú qué crees que se debería hacer? Pues mira, yo creo que se tienen que hacer protocolos de acción muchísimo más rápidos y eficientes Especializados. en cuanto se señala que hay un niño, niña o adolescente que haya desaparecido. No importa si después descubrimos que echó la pinta o que se fue con el amiguito o los más grandecitos pues que andaban con la novia o el novio. Qué bueno, ya que los regañen sus papás y mamás en su casa por escabullirse sin dar señal. Pero yo creo que sí tendría que, o sea, despertar todas las alertas cuando un infante desaparece. Mi hermano vive en Estados Unidos y, por ejemplo, él dice que le ha pasado varias veces, por ejemplo, en el supermercado, que de repente suena las alarmas, se cierran las puertas y dicen, nadie puede salir, hay un niño o una niña perdidos. Y no se va a abrir la tienda hasta que se encuentre, se dé con él. Entonces, esas son medidas pues muy claras. O sea, si eso pasara aquí dirían, ay, pues la señora no lo cuidó, ay, quién sabe, por ahí debe de andar el niño, bueno, pues también porque no le, y ya, en lo que averiguan y tal, ya lo sacaron y ya, quién sabe dónde esté, ¿no? Y ya no hablemos, pues, si vas al Ministerio Público y Exacto. que Toda la muchos criminalidad. siguen la ignorancia de hay que dejar las 72 horas y todo. Entonces, tienen Exacto. que ser medidas de acción rapidísimas, ¿no? Y igual en Estados Unidos hay en estas pantallas que hay en las carreteras, que bueno, aquí yo vivo en León hay algunas cuantas, pero ahí de inmediato empieza, hay un niño desaparecido en la ciudad, ¿no? Si tienen alguna información, entonces tú vas manejando y pues lo ves, ¿no? Claro, claro. De, se lo lleva un coche tal y tal, pues bueno, ya ahí la gente habla, oiga, voy en tal calle y veo un coche similar, pues este, o sea, tenemos que tener también esa cultura nosotros, pero pues desde el autor, tiene que ser una coordinación de sociedad civil con las autoridades, pues para proteger, pues a quien más nos necesita, que son las personas menores de edad. Sí, sí, tienes toda la razón. Y oye, tú también has,
pues bueno, desde tu punto de vista profesional como periodista, ¿cómo informar a la infancia y adolescencia sobre este tema? Cuando realicé mis investigaciones, los entrevistados me dijeron que teníamos que informar a la niñez, pero ¿cómo hacerlo sin que pues les digamos pues que muchas personas desaparecidas son torturadas y la violencia que sufren? Pues sí, es muy, es difícil pues porque también tienes que cuidar de no generarles ansiedad, ¿no? Claro, A niños y niñas, pero sí creo que tenemos que darles herramientas, pues para que se protejan. Desgraciadamente, pues los niveles de violencia y de inseguridad que estamos viviendo en el país, pues sí tenemos que alertar a nuestros niños y niñas. Y yo creo que la mejor manera de hacerlo es pues hablando tranquilamente, si la verdad estamos en una realidad, tú, si vamos a tal lado, hacer como un protocolo de familia, ¿no? Eso yo creo que sería súper útil, enseñarlos a que sepan su dirección, su teléfono, que pudieran saber a quién recurrir, ¿no? Pues sí, digo, me parece súper triste que tengamos que enseñarlos y enseñarlas a que se protejan de estas cosas, pero yo creo que es lo que se tiene que hacer y con tranquilidad, sin alarmismo, un poco como, no sé, digo, sé que es superficial compararlo, pero no sé, si cuando vas a nadar, que si te metes, ten cuidado de no irte a lo hondo, no sé, ¿no? O sea, sí. así como unas indicaciones sencillas y claras, pues informar, pero sí, sí hace falta hablar pues de todo eso más que puede afectar a la infancia. No, no, tienes toda la razón. También consideraría pues hablar sin morbo, sin amarillismo, pues, para no afectar a la infancia. También, pues como periodista, ¿tú crees que, bueno, hablar de estos temas de esta manera es importante con la niñez? Sí, yo creo que siempre que se hablen que cuando la gente tiene más información puede tomar mejores decisiones, ¿no? Como esto de qué hacer en caso de un sismo, ¿no? Pues también esta información hacia los niños y niñas pues les va a dar herramientas para saber qué es normal, qué no es normal, de qué se deben de proteger. Sí es algo que yo creo que es una gran deuda que tenemos los medios, pues, ¿no? De que no estamos cumpliendo con esta labor informativa y que cuando se dan los casos, como el de, ahora se me va el nombre de esta niña que se robaron en Ciudad de México y que después encontraron asesinada Sí, y que bueno, hizo toda una telenovela con la familia que se la llevó y tal. Por ejemplo, eso siento que no contribuye y que además había muchas estigmatizaciones porque era una familia humilde y bueno, tenemos que quitar todo eso, sí, todos esos prejuicios, todas estas ideas de que, ay, bueno, a lo mejor nomás les pasa a los pobres o los que andan en no sé qué cosas raras, ¿no? Hablarlo sin tapujos, pero como te decía, sin caer en el amarillismo, un lenguaje sobrio, ¿no? Que informe tanto a niños, niñas y a sus papás, pues también porque muchas familias no saben qué hacer. Lo que me llama la atención, no solo con las víctimas de este delito de desaparición, sino con las víctimas, por ejemplo, de algún tipo de violencia sexual o física, algo impactante, es que hay un común denominador, que todas me decían, a ver, yo antes ni sabía que esto existía, no me importaba, no sentía que me afectara. Pero una vez que tienen la tragedia de vivirlo, se convierten en activistas y todas coinciden en que yo tengo que ayudar a otras mujeres, a otras familias, a que no pasen lo que pasamos nosotras, que no pierdan el tiempo como lo perdimos nosotros porque no sabíamos qué hacer, qué recurrir, qué herramientas, cuáles eran nuestros derechos. Entonces yo creo que no tenemos que esperarnos a ser víctimas, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo informativo los que estamos en esto para ayudar a la gente, que encuentren una herramienta. A lo mejor alguien en su momento lo ve y le parece irrelevante, pero quizá si tiene la tragedia de vivirlo, dice, oye, yo me acuerdo que un día vi, vamos a buscarlo para saber qué hacer, ¿no? También hay que informar no solo de estos hechos
trágicos de la noticia de van 20 desaparecidos o 100 o 1000, sino decir, ¿qué vas a hacer si te sucede esto? ¿A qué tienes derecho? No permitas que el Ministerio Público o el funcionario tal te mienta y te diga que no tienes derecho a tales cosas. Y eso pues en todos los delitos, ¿no? En general, yo creo que sí es algo que tendríamos que hacer más los medios. No te olvides de darle like a este video, compartir con tus amigos y familiares para que más personas puedan conocer esta realidad. Por supuesto, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones.